En el otoño de 1885, el hacendado Luis Julián conoció a María Silvia bajo las circunstancias más insólitas en una apartada hacienda cafetalera enclavada entre las montañas. Durante los primeros y silenciosos meses, el vínculo entre ellos, forjado por un contrato de conveniencia, enfrentó los desafíos del campo, del luto que se negaba a morir, y de una familia que la había desechado como una ofrenda sin valor. Él, un viudo endurecido por la pérdida, ella, una joven marcada por el desprecio. Estaban unidos por la necesidad, pero separados por el fantasma de un amor idealizado y las cicatrices de una vida de rechazo. Todo parecía destinado al fracaso, a la resignación silenciosa, hasta que una simple observación, un gesto inesperado en el patio de la hacienda, comenzó a desmoronar la muralla que los separaba, revelando una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de sanar haya permanecido oculta por tanto tiempo, tan cerca de todos, a la vista de quien quisiera ver? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la casa reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque a veces, los secretos más profundos no se guardan en cajas fuertes, sino en los gestos cotidianos de quienes creen no tener nada que perder. El conflicto principal se instaló desde el primer día, silencioso y denso como la neblina que cubría los cafetales al amanecer. Para Luis Julián, la hacienda El Silencio era más que una propiedad, era el mausoleo de su felicidad perdida. Cada rincón, cada mueble, cada rosal del jardín, era un recordatorio de Elena, su difunta esposa, una mujer de belleza legendaria, cuya ausencia había congelado el tiempo y el corazón del hacendado. El acuerdo matrimonial con la familia de María Silvia no fue un acto de esperanza, sino una transacción fría, una medida desesperada para asegurar el futuro de sus tierras, un simple contrato para obtener un heredero. No buscaba una compañera, sino una figura funcional que ocupara un espacio vacío, y la llegada de esta joven no hizo más que acentuar la profunda soledad que lo consumía. Por su parte, María Silvia llegó a la hacienda no como una novia, sino como un animal llevado al sacrificio. Su familia, al borde de la ruina y avergonzada de ella, la había enviado como una cruel burla. Su hermana mayor, de una belleza celebrada en toda la región, era la que todos esperaban ver desposada con el rico hacendado. Pero en un acto de desprecio final, le enviaron a ella, la hija robusta, de manos trabajadoras, y con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, un recuerdo de una caída en la niñez. Cargaba con la humillación de saberse un peón en el juego de su familia. Convencida de que su destino era ser rechazada una vez más, esta vez, por el hombre con el que estaba obligada a compartir su vida. No esperaba afecto ni bondad, solo la confirmación de lo que siempre había creído, que no era digna de ser amada. El primer encuentro entre ambos selló ese pacto de distancia. Luis Julián la recibió en el porche de la casona, su figura alta y severa recortada contra la luz del atardecer. Sus ojos grises la recorrieron con una formalidad gélida, sin detenerse en su rostro más de lo necesario, como si estuviera inspeccionando un nuevo animal para la finca. No hubo una palabra de bienvenida, solo un gesto parco indicando a la capataz que la llevara a sus aposentos. Para María Silvia, esa mirada fue la confirmación de sus peores miedos. No había decepción en los ojos de él, porque para decepcionarse, primero hay que tener una expectativa. Luis Julián, simplemente, no esperaba nada. El aire entre ellos se llenó de un silencio pesado, el de dos extraños condenados a compartir un techo, cada uno atrapado en su propia prisión de dolor y resignación. La casa principal de la hacienda se convirtió para María Silvia en un territorio hostil. Todo en ella era un altar a la memoria de la primera esposa. Un retrato al óleo de una mujer de sonrisa radiante dominaba la sala principal, y sus ojos parecían seguir a María Silvia con un juicio silencioso. Los armarios aún conservaban el aroma a lavanda que Elena usaba, y los objetos personales, como un chal de seda o un libro de poemas con las esquinas dobladas, permanecían en su lugar intocables. Se sentía como una intrusa,
una sombra que se movía con cuidado para no perturbar las reliquias de una vida perfecta. La lealtad de los sirvientes, en especial de Isadora, la vieja capataz que había visto crecer a Luis Julián, era incondicional a la memoria de la difunta señora, y su trato hacia la nueva patrona era una mezcla de desdén y fría cortesía. Luis Julián vivía su luto a través del trabajo implacable. Se levantaba antes del alba y no regresaba hasta que la oscuridad cubría los campos, usando el agotamiento físico como un narcótico para su alma. Supervisaba la cosecha, reparaba cercas y domaba potros salvajes con una ferocidad que preocupaba a sus hombres. El trabajo era su única forma de sentir algo que no fuera dolor. Comía solo en su despacho, rodeado de libros de contabilidad y mapas de la propiedad, evitando el gran comedor que le traía demasiados recuerdos. La presencia de María Silvia en la casa era algo que había decidido ignorar, un detalle administrativo en su vida que no merecía su atención. Para él, ella no era una persona, sino la cláusula viviente de un contrato que había firmado para salvar su legado. Pero María Silvia no se doblegó ante la indiferencia. Acostumbrada a ser invisible, encontró su propio propósito lejos de los salones silenciosos y las miradas acusadoras. En lugar de buscar la aprobación de su esposo o de los sirvientes, se volcó hacia la tierra. Descubrió un huerto abandonado detrás de la cocina, y con sus propias manos, comenzó a limpiarlo, a remover la maleza y a plantar hortalizas y hierbas medicinales. Pasaba sus días allí, o en los establos, donde su calma y paciencia parecían tener un efecto tranquilizador en los animales más ariscos. No lo hacía para impresionar a nadie, sino porque el contacto con la tierra era lo único que le daba una sensación de valía. Era un lenguaje que entendía, un lugar donde su cicatriz y las expectativas de los demás no importaban. Los trabajadores de la hacienda, hombres y mujeres curtidos por el sol, fueron los primeros en notar el cambio. Al principio, la observaban con la misma desconfianza que el resto de la casa. La patrona nueva era un enigma. Pero pronto, los murmullos cambiaron. Vieron que no era una señorita delicada. Sus manos sabían de trabajo y no temía ensuciarse. Daba consejos sobre cómo tratar la plaga en los tomates. Ayudaba a la esposa de un peón con un remedio para la fiebre de su hijo, y pasaba horas escuchando sus problemas, con una atención genuina que nunca habían recibido de la señora anterior. La capataz, Isadora, seguía viéndola con recelo, pero entre la gente del campo, un respeto silencioso comenzaba a crecer. Veían en ella no a la esposa del patrón, sino a una de los suyos. Una noche, más tarde de lo habitual, Luis Julián regresaba del campo, agotado y cubierto de polvo. Al pasar por el corredor que daba al patio trasero, una luz llamó su atención. Se detuvo en la sombra, observando. Era María Silvia. Estaba sentada en un banco de piedra, bajo la luz de un farol, remendando con paciencia una de las camisas de trabajo de un jornalero, una tarea que ninguna señora de su posición se habría molestado en hacer. Su rostro, iluminado por la luz cálida, mostraba una expresión de serenidad y concentración. Por un instante, Luis Julián no vio la cicatriz, ni a la mujer que su familia le había impuesto. Vio una presencia tranquila y resiliente en medio del silencio de su hogar. No fue un sentimiento de afecto, ni siquiera de interés, sino una extraña punzada de curiosidad, la primera grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Aquella imagen fugaz en el patio se convirtió en una espina clavada en la mente de Luis Julián. No se trataba de un despertar romántico, sino de una disonancia que rompía la monotonía de su luto. Durante meses, había logrado reducir a su nueva esposa a un concepto, a una obligación contractual. Pero la mujer que había visto, con las manos ocupadas en un acto de servicio desinteresado y el rostro imperturbable, era innegablemente real. Esa noche, en la soledad de su despacho, rodeado de los fantasmas de su pasado, se encontró por primera vez cuestionando no a María Silvia, sino el cómodo y desolador orden que él mismo había impuesto en su vida. Esa pequeña escena, tan simple y cotidiana, fue la primera piedra que se movió en el mausoleo que había construido para su corazón, y el leve temblor lo llenó de un pavor inexplicable, el miedo a sentir algo de nuevo. La sociedad rural que los rodeaba no ofrecía consuelo, sino un juicio silencioso y constante. Para los hacendados vecinos y sus familias, el rápido segundo matrimonio de Luis Julián era un tema de susurros en las misas dominicales
y en las reuniones en el pueblo. Nadie hablaba del dolor de un viudo, sino de la necesidad práctica de un hombre de su posición. Veían el acuerdo como una transacción de tierras y vientres, desprovista de cualquier sentimiento. La llegada de María Silvia, una joven sin dote ni belleza reconocida, solo confirmaba sus sospechas. Era un arreglo desesperado. Luis Julián sentía sus miradas, cargadas de una mezcla de lástima y reprobación, como si su incapacidad para mantener vivo el recuerdo de Elena de una manera más digna fuera una ofensa a las tradiciones. Este aislamiento social lo empujaba aún más hacia adentro, reforzando las murallas de su hacienda y de su alma. Dentro de la casona, el epicentro del luto seguía siendo la habitación de Elena, en el ala oeste de la casa. La puerta permanecía siempre cerrada, pero no bajo llave. Era un santuario al que solo Luis Julián e Isadora tenían acceso. Dentro, el tiempo se había detenido el día de su muerte. Sus vestidos de seda y lino colgaban en el armario, liberando un tenue aroma a flores secas cada vez que se abría. Sobre el tocador de caoba sus cepillos de plata y frascos de perfume permanecían intactos, cubiertos por una finísima capa de polvo que Isadora limpiaba con devoción religiosa cada semana. Luis Julián entraba allí en raras ocasiones, generalmente en las noches de tormenta, y se sentaba en el borde de la cama, sin tocar nada, simplemente respirando el aire estancado de un pasado que se negaba a morir. Era un ritual de autocastigo, una forma de asegurarse de que nunca olvidaría lo que había perdido. Mientras tanto, la presencia de María Silvia en la hacienda se manifestaba como un contrapunto a esa parálisis. Su energía no era ruidosa ni impositiva, sino una fuerza constante y silenciosa, como el agua que se filtra lentamente en la tierra seca. El huerto, que antes era un enredo de maleza, ahora producía tomates, pimientos y hierbas que llenaban la cocina de aromas frescos. Los animales del establo parecían más tranquilos bajo su cuidado, y hasta el viejo perro guardián, que siempre había sido arisco, a menudo se tumbaba a sus pies mientras ella leía en el porche al atardecer. No buscaba transformar la hacienda, sino encontrar su lugar en ella. Sin embargo, cada planta que florecía y cada animal que sanaba bajo sus manos, era un testimonio involuntario de que la vida, a pesar de todo, insistía en continuar su ciclo. La presión externa no tardó en manifestarse de forma más directa. Una tarde, recibieron la visita inesperada del padre Anselmo, el párroco del pueblo, un hombre de buenas intenciones pero escaso tacto. Sentado en la sala principal, bajo la mirada penetrante del retrato de Elena, el sacerdote habló de la importancia de la resignación cristiana, y con una torpeza evidente, de la necesidad de abrir el corazón a las nuevas bendiciones que Dios provee. Luis Julián lo escuchó con una paciencia gélida, su rostro una máscara impenetrable. Cuando el padre Anselmo se dirigió a María Silvia, preguntándole si se sentía acogida en su nuevo hogar, la respuesta de ella fue educada pero breve. El encuentro dejó un ambiente aún más tenso. Para Luis Julián fue un recordatorio de que el mundo exterior no entendía ni respetaba la profundidad de su dolor, y para María Silvia, fue la confirmación de que todos la veían como una pieza de reemplazo, no como una persona. Isadora, la capataz, observaba la creciente influencia de María Silvia con una lealtad dividida. Por un lado, su sentido práctico no podía negar los beneficios que la nueva señora traía a la hacienda. Las cuentas de la despensa eran más eficientes, los trabajadores parecían más contentos, y la organización de las tareas domésticas había mejorado sutilmente. Pero por otro, cada uno de esos logros se sentía como una pequeña traición a la memoria de Elena. La difunta señora había sido el alma de la casa, una presencia luminosa y elegante, aunque poco interesada en los detalles prácticos de la finca. Isadora comenzó a ejercer una resistencia pasiva, comparando constantemente los métodos de María Silvia con los de su predecesora. La señora Elena prefería las rosas de Castilla en este jarrón, decía con un tono aparentemente inocente, o, ella siempre supervisaba el bordado de los manteles personalmente. Eran pequeños alfileres, diseñados para recordarle a María Silvia que ocupaba un lugar que no le pertenecía. A pesar de su determinación por mantenerse distante, Luis Julián no podía evitar notar los cambios.
Eran detalles concretos, imposibles de ignorar para un hombre acostumbrado a gestionar cada aspecto de su propiedad. El café de la mañana tenía un sabor más intenso, porque María Silvia había insistido en que se tostaran los granos a diario. Un potro que todos daban por perdido debido a una herida en la pata, ahora caminaba con firmeza, gracias a una cataplasma de hierbas que ella misma preparaba. Incluso los libros de contabilidad que revisaba cada noche, mostraban una ligera pero constante reducción en los gastos de la casa. Estos hechos se acumulaban en su mente, creando una imagen de María Silvia que chocaba frontalmente con la figura decorativa y frágil de Elena. No sentía gratitud, sino una creciente e incómoda sensación de respeto, una emoción que no sabía cómo procesar. A veces, un recuerdo de Elena lo asaltaba con la fuerza de un golpe físico. Recordaba una tarde, poco después de su boda, cuando la había encontrado en el jardín intentando plantar un rosal. Sus manos, cubiertas con delicados guantes, eran torpes con la pala, y se había frustrado hasta las lágrimas por no poder romper la tierra dura. Él había reído, la había tomado en sus brazos, y había terminado la tarea por ella, sintiéndose un protector, un hombre fuerte al lado de su bella y frágil esposa. La imagen era dulce, teñida de una nostalgia dolorosa. Pero ahora, al compararla con la visión de María Silvia arrancando maleza con las manos desnudas, su rostro serio y concentrado, una pregunta perturbadora se abrió paso en su conciencia. ¿Qué era realmente la fortaleza en una mujer? ¿La delicadeza que necesita protección o la resiliencia que florece en la adversidad? María Silvia, por su parte, sentía el peso de la casa como una armadura. Vivía en un estado de alerta constante, midiendo cada palabra y cada gesto. La indiferencia de su esposo era un muro de piedra, la hostilidad velada de Isadora era una corriente subterránea de peligro, y el retrato de Elena era un juez perpetuo. Su trabajo en la hacienda no era una búsqueda de aprobación, sino un acto de supervivencia emocional. Era su forma de construir un pequeño territorio propio, un refugio donde las expectativas de los demás no podían alcanzarla. En la soledad del huerto, con las manos hundidas en la tierra, no era la esposa fea ni la sustituta, era simplemente ella misma, una mujer que entendía el lenguaje del crecimiento y la paciencia. No esperaba que nadie lo notara, y mucho menos que lo valorara. Su única meta era pasar los días sin romperse. La calma tensa de la hacienda estaba a punto de quebrarse por un enemigo que no entendía de lutos ni de secretos familiares. Hacia el final de la estación seca, los capataces de campo comenzaron a traer noticias preocupantes. Una mancha de color ocre como óxido había empezado a aparecer en las hojas de los cafetos más jóvenes. Al principio, Luis Julián lo desestimó como un efecto de la falta de lluvia, pero en cuestión de semanas, la plaga se extendió con una velocidad alarmante. Las hojas se marchitaban y caían, dejando las ramas desnudas y los granos expuestos a un sol implacable. Era la roya el terror de los caficultores, una enfermedad capaz de arrasar una cosecha entera en una sola temporada. Luis Julián reaccionó con la única herramienta que conocía, una furia controlada y un trabajo extenuante, sin saber que la solución no se encontraba en la fuerza, sino en un conocimiento que él había despreciado. La furia de Luis Julián se desató contra la tierra. Día tras día, dirigía a sus hombres en una batalla perdida, ordenando podas drásticas, quemas controladas, y la aplicación de cal viva en las raíces, remedios desesperados que solo parecían acelerar la decadencia. Cada mañana, un nuevo sector del cafetal amanecía cubierto por ese polvo rojizo, como si la propia tierra sangrara. El olor a descomposición se mezclaba con el aroma del café, creando una atmósfera fúnebre. Para Luis Julián, la roya no era solo una crisis económica, era un ataque personal, una afrenta a su capacidad como hacendado, un fracaso que manchaba el legado que había jurado proteger. La impotencia lo carcomía por dentro, transformando su dolor silencioso en una rabia sorda que lo alejaba aún más de todo y de todos. En su mente la plaga se entrelazaba con la memoria de Elena. Recordaba cómo ella amaba pasear por los cafetales en flor, su risa resonando entre las hileras de plantas. Proteger esa tierra era proteger su recuerdo, y ahora sentía que le estaba fallando. La hacienda, que había sido su refugio, se convertía en el escenario de su derrota. Pasaba las noches en su despacho,
no con los libros de contabilidad, sino con viejos manuales de agronomía que no ofrecían ninguna solución. El silencio de la casa se volvía opresivo, y la presencia de María Silvia, a quien apenas veía, era un recordatorio constante de que su vida ya no era la que había planeado. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, solo y rodeado por la muerte de sus plantas y sus esperanzas. Mientras el patrón luchaba con la fuerza bruta, María Silvia observaba con una calma que rayaba en la insolencia para quienes no la entendían. Se levantaba al alba y caminaba por los linderos de los campos infectados no con pánico, sino con la concentración de un médico examinando a un paciente. Arrancaba una hoja, la frotaba entre sus dedos, olía la tierra húmeda a su alrededor. No veía solo una enfermedad, veía un desequilibrio. En su mente resonaban las enseñanzas de una vieja curandera que había conocido en su niñez, una mujer que la había tratado con bondad, y le había enseñado los secretos de las plantas. Recordaba sus palabras: la naturaleza no ataca, hijo, solo responde. Y en la respuesta de la tierra, María Silvia comenzaba a vislumbrar no una cura mágica, sino una solución lógica y olvidada. Una tarde, lo encontró al borde del campo más afectado, su figura encorvada por el peso de la derrota. Se acercó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Hablarle directamente era cruzar una frontera invisible que ambos habían respetado hasta entonces. Señor, comenzó con voz suave pero firme. Creo que hay otra manera. Luis Julián se giró, sus ojos grises inyectados en sangre por el cansancio y la frustración. Su mirada era una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Qué podía saber esta mujer, que había pasado su vida entre bordados y salones, sobre la tierra? La idea misma era un insulto a su experiencia. Estaba a punto de despacharla con una orden seca cuando algo en la seriedad de su rostro lo detuvo. No había miedo en sus ojos, sino una convicción inquebrantable. Ella no esperó su permiso para continuar. No es una enfermedad del aire sino de la tierra. Está débil, los remedios que usa la queman más de lo que la curan. Le habló de una mezcla de caldo de ceniza, azufre, y una infusión de hojas de tabaco silvestre. Un preparado que, según la vieja curandera, no mataba la plaga, sino que fortalecía la planta para que ella misma la resistiera. Describió el proceso con una precisión técnica que lo dejó perplejo. No eran los desvaríos de una superstición campesina. Era un conocimiento profundo, orgánico, transmitido de generación en generación. Luis Julián la escuchaba, dividido entre el escepticismo de un hombre de ciencia y la desesperación de alguien que ya no tenía nada que perder. Su orgullo de hacendado se resistía a aceptar una lección de aquella mujer. Esos son cuentos de viejas, espetó finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. Esto se combate con trabajo y con los métodos probados, no con pociones de bruja. Se giró, dándole la espalda, un gesto que pretendía ser definitivo. Vuelva a la casa. Este no es su lugar. Cada palabra fue un golpe para María Silvia, pero no uno que no esperara. Estaba acostumbrada al desprecio, a que sus conocimientos fueran invalidados. Sin embargo, esta vez, algo era diferente. No se trataba de su orgullo, sino de la supervivencia de la hacienda, el único hogar que, para bien o para mal, ahora tenía. Mientras lo veía alejarse, una determinación fría se apoderó de ella. Si él no la escuchaba, encontraría la manera de demostrarle que estaba equivocado. No lo desafió abiertamente, eso habría sido un suicidio social y doméstico. En cambio, eligió un pequeño lote de cafetos casi abandonado, en una ladera oculta a la vista de la casa principal, un lugar que todos daban por perdido. Era su laboratorio secreto. Con la ayuda de dos de las trabajadoras más jóvenes, a quienes les inspiraba más lealtad que el propio patrón, comenzó su trabajo en secreto. No les dio órdenes, les pidió ayuda, compartiendo con ellas su plan con una humildad que las desarmó. Les habló no como una patrona, sino como una compañera de trabajo. Una mujer que, como ellas, entendía el lenguaje de la siembra y la cosecha. Las jóvenes que la habían visto trabajar en el huerto, aceptaron sin dudarlo, atraídas por su serenidad y la promesa de una esperanza. Durante los días siguientes,
ese rincón olvidado de la hacienda se convirtió en un santuario de actividad silenciosa. Al amanecer, antes de que el resto de los trabajadores comenzaran su jornada, las 3 mujeres preparaban la mezcla en grandes ollas de barro. El olor acre del azufre y la ceniza se elevaba en el aire fresco de la mañana. Luego, con cubos y rociadores improvisados, aplicaban el remedio a cada planta, hoja por hoja, con una paciencia y un cuidado que contrastaban brutalmente con la violencia de los métodos de Luis Julián. Trabajaban en silencio, con una complicidad nacida de un propósito compartido. Era un acto de fe, no en un dios, sino en la sabiduría de la tierra y en la fuerza de una mujer que se negaba a rendirse. Mientras tanto, la situación en el resto de la hacienda empeoraba. La producción se había detenido casi por completo, y el desánimo se había apoderado de los hombres. Luis Julián se veía más sombrío que nunca. Su silencio se había vuelto una presencia tangible y pesada. Una mañana, Isadora, la capataz, lo confrontó en el despacho. «Señor, los hombres murmuran, dicen que estamos perdiendo la batalla. Quizás sea hora de considerar otras opciones». Su voz, siempre leal a la memoria de Elena, tenía por primera vez un matiz de duda. Luis Julián la miró con ojos vacíos. «No hay otras opciones», respondió su voz hueca. «Solo hay trabajo». Pero en el fondo de su ser, sabía que ella tenía razón. Estaba al borde del abismo, y su orgullo era la única piedra a la que se aferraba. Fue uno de los capataces más viejos, un hombre llamado Jacinto, quien trajo la noticia. Había ido a la ladera a buscar un par de bueyes que se habían extraviado, y se topó con el lote secreto. Al principio, no podía creer lo que veía. Mientras todo a su alrededor era un páramo de ramas secas y hojas rojizas, ese pequeño grupo de cafetos lucía un verde vibrante, casi desafiante. Las manchas de roya no solo se habían detenido, sino que en algunas plantas parecían estar retrocediendo. Corrió de regreso a la casa principal, sin aliento, buscando al patrón. No sabía exactamente qué había sucedido, pero entendía lo suficiente como para reconocer un milagro cuando lo veía. Luis Julián lo escuchó con incredulidad, luego con una chispa de irritación. ¿Acaso sus hombres se estaban burlando de él? Pero la expresión seria de Jacinto no dejaba lugar a dudas. Sin decir una palabra, se levantó y caminó a grandes zancadas hacia la ladera, con el viejo capataz pisándole los talones. El sol de la tarde era inclemente, y el aire estaba cargado del polvo de la tierra moribunda. A medida que se acercaba, el contraste se hizo evidente. Era una isla de vida en medio de un océano de muerte. Se detuvo al borde del lote, sus ojos recorriendo cada planta. Tocó una hoja, sintiendo su textura flexible y sana. No había explicación lógica para lo que estaba viendo, excepto una que su orgullo se negaba a aceptar. En ese momento, la vio. María Silvia estaba al otro lado del lote, de rodillas, examinando las raíces de una de las plantas, sus manos cubiertas de tierra. Al sentir su presencia, levantó la vista. Sus miradas se encontraron a través de la extensión de cafetos sanos. No había triunfo en los ojos de ella ni una pizca de «te lo dije». Solo una tranquila expectación. Para Luis Julián, esa mirada fue más devastadora que cualquier reproche. En ella vio la verdad desnuda. Su fracaso y la competencia silenciosa de ella. Se sintió expuesto, su autoridad y su conocimiento desmantelados por la sabiduría de la mujer que había considerado insignificante. El muro de hielo alrededor de su corazón no se derritió, se hizo añicos. Se acercó lentamente, cada paso un esfuerzo monumental contra su propio ego. Se detuvo frente a ella, que seguía de rodillas en la tierra. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de todo lo que no se había dicho en meses. Él, el gran hacendado, el hombre que dominaba la tierra y los animales, no sabía qué decir. Finalmente, las palabras salieron, no como una disculpa, sino como una rendición. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro ronco. No era una pregunta sobre la mezcla, sino sobre ella, sobre el conocimiento que guardaba, sobre la fuerza que él nunca había visto. Era la primera vez que le preguntaba algo, la primera vez que reconocía que ella poseía algo que él necesitaba. María Silvia no se levantó. Desde su posición en el suelo, le explicó de nuevo el proceso, esta vez con más detalle, hablándole de los ciclos de la luna para la siembra,
de la importancia de las plantas compañeras para repeler insectos, de un universo de conocimientos que para él era completamente ajeno. Mientras hablaba, Luis Julián no veía a la esposa impuesta ni a la mujer con la cicatriz. Veía a una maestra, a una guardiana de una sabiduría ancestral, que él, con toda su educación formal, había despreciado. Por primera vez, sintió una punzada de admiración, una emoción tan extraña y poderosa que lo descolocó por completo. Era un respeto puro, sin adornos, nacido de la evidencia irrefutable de su inteligencia y su capacidad. Esa misma tarde la dinámica de la hacienda El Silencio cambió para siempre. Luis Julián reunió a todos los trabajadores en el patio principal. Su voz era grave, pero desprovista de la ira de las últimas semanas. A partir de mañana, anunció, su mirada fija en la multitud, seguiremos nuevas órdenes para combatir la plaga, las órdenes de la señora. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego se giró hacia María Silvia, que estaba de pie a un lado, y con un gesto que dejó a todos atónitos dijo, ella estará a cargo. Fue una abdicación pública de su autoridad, una transferencia de poder que nadie habría creído posible. Isadora lo miraba con la boca abierta, su mundo de lealtades y jerarquías puesto patas arriba. Los días que siguieron fueron de una actividad febril y organizada. Bajo la dirección tranquila y precisa de María Silvia, toda la hacienda se movilizó. Hombres y mujeres trabajaron juntos, preparando y aplicando el remedio en cada rincón de la plantación. Ella no gritaba ni daba órdenes con arrogancia. Se movía entre los grupos, enseñando, corrigiendo y animando con una paciencia infinita. Luis Julián la observaba desde la distancia, desde el porche de la casa principal. Ya no participaba en el trabajo físico, sino que se había convertido en un espectador de la transformación que ella estaba liderando. Veía la forma en que los trabajadores la respetaban, cómo su presencia calmaba las tensiones y enfocaba los esfuerzos. Estaba viendo nacer a una líder. En esas largas jornadas de observación, comenzó a compararla, inevitablemente, con Elena. Su primera esposa había sido la luz de la hacienda, una presencia etérea que llenaba los salones de música y risas. Pero nunca había puesto un pie en los cafetales, nunca se había ensuciado las manos. Su belleza era para ser admirada, no para ser útil. María Silvia, en cambio, era como la propia tierra, fuerte, productiva, capaz de generar vida en medio de la desolación. La belleza de Elena era un recuerdo frágil, como una flor prensada en un libro. La fortaleza de María Silvia era una realidad tangible, una fuerza que estaba salvando su legado. La dolorosa lealtad al fantasma de su esposa perfecta comenzó a sentirse, por primera vez, como una carga injusta. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, la encontró sentada sola en los escalones del porche, mirando las estrellas. El aire olía a tierra húmeda y a la mezcla de hierbas que ahora impregnaba toda la hacienda. Él salió de la casa con 2 tazas de café caliente y, sin decir palabra, le ofreció una. Ella la aceptó, sus dedos rozando los de él por un instante. Se sentaron en silencio durante un largo rato, bebiendo el café. El único sonido el de los grillos en la noche. No era un silencio incómodo, como los que habían compartido antes, sino uno lleno de un entendimiento tácito. Era el silencio de 2 soldados que han luchado en la misma batalla y han sobrevivido. En ese simple acto, en esa taza de café compartida, se forjó el primer hilo de un vínculo real, un puente construido no sobre un contrato, sino sobre el respeto mutuo. El café compartido en el porche se convirtió en un ritual no declarado, una tregua silenciosa al final de cada día. No intercambiaban muchas palabras, pero el silencio entre ellos había cambiado de naturaleza. Ya no era el silencio pesado de la indiferencia, sino uno expectante, casi tímido, lleno de preguntas no formuladas. Luis Julián se descubrió observándola, no solo su trabajo, sino sus gestos. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar el canto de un pájaro, la paciencia con la que desenredaba la crin de un caballo nervioso, la manera en que sus manos, fuertes y capaces, trataban con la misma delicadeza una flor recién brotada que una herramienta de labranza. Estaba viendo a la mujer, no al contrato, y esa revelación era tan desconcertante como el primer brote verde en un campo quemado.
Isadora observaba esta nueva dinámica con una hostilidad silenciosa. Cada gesto de acercamiento entre el patrón y la nueva señora era una ofensa a la memoria de Elena. La vieja capataz, que había sido la confidente de la difunta, se convirtió en una guardiana del pasado. Dejaba casualmente abierto el álbum de fotografías de la boda en la sala principal, o tarareaba las canciones que a Elena le gustaba tocar en el piano. Eran pequeños actos de sabotaje emocional, diseñados para recordarle a Luis Julián lo que había perdido, y a María Silvia lo que nunca podría ser. La lealtad de Isadora no era maliciosa en su raíz, sino trágica. Estaba tan anclada en el luto como el propio hacendado, y temía que cualquier nueva felicidad borrara el recuerdo de la mujer a la que había querido como a una hija. Para Luis Julián, esta incipiente paz era una traición. Cada vez que sentía una punzada de admiración por María Silvia, o cuando una conversación fluida con ella lo hacía olvidar su dolor por un instante, la culpa lo asaltaba con una violencia brutal. Se sentía como un infiel, no a una mujer viva, sino a un fantasma. En respuesta, se volvía errático. Un día podía compartir una historia de su infancia mientras caminaban por los establos, y al día siguiente ser tan frío y distante como el primer día. Estas idas y venidas confundían a María Silvia, quien interpretaba su distancia como la inevitable confirmación de su propia insuficiencia. Creía que él se estaba arrepintiendo de su amabilidad, recordándose a sí mismo que ella no era más que un arreglo de conveniencia. Una noche, mientras intentaba poner en orden las finanzas de la hacienda, que habían sido un caos desde la plaga, Luis Julián se topó con un viejo libro de contabilidad en el fondo de un cajón de su despacho. Era el libro de gastos personales de Elena. Lo abrió con una mezcla de nostalgia y dolor, esperando encontrar el reflejo de la mujer perfecta que guardaba en su memoria. Pero lo que encontró fue algo distinto. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre vestidos de seda importados de la capital, costosas fiestas para los vecinos hacendados, y muebles finos que apenas se usaban. No había malicia en ello, solo una desconexión total con la realidad productiva de la hacienda. Era el diario de una mujer que vivía para la belleza y la sociedad, no para la tierra. La comparación con la gestión de María Silvia fue inevitable y demoledora. En el libro nuevo, las anotaciones de ella eran precisas y prácticas: compra de semillas de mayor rendimiento, reparación del canal de riego, bonificación para los trabajadores por la cosecha salvada. Luis Julián se dio cuenta de que, durante años, había estado financiando un sueño, una fachada de elegancia que poco tenía que ver con el alma de la hacienda. Elena no había sido una mala mujer, pero había sido la señora de la casa, no de la tierra. María Silvia, en cambio, era la tierra misma. Esta revelación no disminuyó su amor por el recuerdo de Elena, pero comenzó a colocarlo en una perspectiva más realista, despojándolo de la santidad que él mismo le había impuesto. Impulsado por esta nueva perspectiva, una tarde se atrevió a preguntarle a María Silvia sobre su pasado, específicamente sobre su sorprendente conocimiento del campo. Ella, sentada en los escalones del granero mientras remendaba una manta para un potro, le contó su historia sin una pizca de autocompasión. Le habló de cómo, mientras su hermana aprendía a tocar el piano y a bordar, a ella la enviaban a la cocina o al huerto para que no estorbara con su presencia poco agraciada. Fue allí, entre las cocineras y los jardineros, donde aprendió a escuchar a la tierra, a entender sus secretos. Su conocimiento no venía de los libros, sino de la exclusión. Su mayor habilidad había nacido de su mayor herida. Escucharla fue para Luis Julián como recibir un golpe en el pecho. Comprendió la profundidad de la crueldad de su familia, y la inmensa fortaleza que ella había necesitado para no romperse. La cicatriz en su ceja, que antes había sido para él un símbolo de su defecto, se transformó en un testimonio de su resiliencia. Por primera vez, sintió una rabia protectora hacia ella, un deseo de defenderla de un mundo que la había juzgado tan superficialmente. En ese momento, en la quietud del atardecer, la vio de verdad, no como la hija fea que le habían enviado, sino como una mujer que había convertido el desprecio en sabiduría, y la soledad en una fuerza inquebrantable. El respeto que sentía por ella comenzó a teñirse de algo más cálido, más profundo. El cambio en la actitud del patrón no pasó desapercibido para Isadora.
Viendo que sus sutiles recordatorios no funcionaban, decidió recurrir a un arma más poderosa. Una mañana, mientras Luis Julián y María Silvia desayunaban en un silencio casi cómodo, Isadora entró en el comedor con una caja de madera pulida. Señor, estaba limpiando el cuarto de la señora Elena y encontré esto. Pensé que querría verlo. Abrió la caja, revelando un delicado abanico de nácar y un par de guantes de encaje. Eran los que Elena había usado en su última fiesta. El golpe fue certero. El rostro de Luis Julián se ensombreció de inmediato, y la frágil conexión que se había formado en la habitación se hizo añicos. Se levantó de la mesa abruptamente sin decir una palabra y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. María Silvia se quedó sola en el inmenso comedor, con las reliquias de su predecesora sobre la mesa como un juicio final. No sintió celos, sino una profunda y agotadora tristeza. Se dio cuenta de que su lucha no era contra otra mujer, sino contra una memoria idealizada, un fantasma perfecto, contra el que ninguna persona de carne y hueso podría competir. Comprendió que, para Isadora y quizás para el propio Luis Julián, ella siempre sería una usurpadora. Esa mañana, la esperanza que había comenzado a anidar en su corazón, se sintió frágil y tonta, como una flor de invierno destinada a morir con la primera helada. Los días siguientes fueron un retroceso. Luis Julián se sumergió de nuevo en el trabajo, usando el agotamiento como un escudo. Evitaba a María Silvia, y sus interacciones se volvieron puramente formales. Sin embargo, algo había cambiado en él. Su huida al pasado ya no le proporcionaba el consuelo amargo de antes, ahora se sentía como una jaula. La memoria de Elena, antes un refugio, se había convertido en una obligación pesada. Se encontraba comparando la risa cristalina pero distante de su difunta esposa con el silencio sereno pero presente de María Silvia. El fantasma de su amor perfecto comenzaba a perder su brillo ante la realidad de una compañera sólida y real. Estaba atrapado entre dos mundos, y la tensión lo estaba destrozando por dentro. La crisis que finalmente rompería el estancamiento no fue emocional, sino económica. Una carta llegó del Banco de la Capital, con un sello de urgencia. Era una notificación final sobre un préstamo considerable que Luis Julián había solicitado años atrás para financiar una costosa remodelación del ala de invitados de la casona, un capricho de Elena para impresionar a sus amistades. Con la casi pérdida de la cosecha, los fondos de la hacienda estaban bajo mínimos, y el pago era imposible. El documento era un recordatorio brutal de cómo su devoción por el pasado estaba a punto de costarle su futuro. Se sintió un necio, un hombre que había construido un mausoleo de mármol mientras los cimientos de su casa se pudrían. Esa noche no pudo trabajar. Se quedó en su despacho, con la carta sobre la mesa, sintiendo el peso de un fracaso que era enteramente suyo. No era solo el dinero, era la prueba de que su luto lo había cegado, haciéndolo un mal administrador, un mal guardián del legado de su familia. Escuchó unos pasos suaves fuera de la puerta, seguidos de un ligero ruido. No era un golpe, sino el sonido de una bandeja siendo dejada en el suelo. Unos minutos después, el aroma a café recién hecho y a pan caliente se filtró por debajo de la puerta. Era un gesto simple, uno que no exigía respuesta ni gratitud. Era un acto de cuidado silencioso, de alguien que entendía que a veces, la única ayuda posible, es la que no hace preguntas. Horas más tarde, cuando la luna estaba alta, abrió la puerta. La bandeja seguía allí. La recogió y, en un impulso que no entendió del todo, caminó hasta la cocina, donde sabía que ella estaría terminando sus tareas. La encontró sentada a la mesa, a la luz de una vela, repasando las cuentas de la despensa. Sin decir nada, le tendió la carta del banco. Ella la tomó, y la leyó lentamente. Su expresión tranquila no cambió. Cuando terminó, levantó la vista y lo miró. En sus ojos no había juicio ni lástima, solo una pregunta silenciosa. ¿Qué haremos? El uso del plural, de ese haremos, fue un bálsamo para su alma herida. En ese instante, dejó de ser su problema para convertirse en el de ambos. Por primera vez, se sintió menos solo. Pasaron el resto de la noche en el despacho, no como patrón y empleada, sino como dos generales planeando una batalla. Extendieron sobre la mesa todos los libros de contabilidad,
los viejos y los nuevos. Con su mente práctica y su falta de apego sentimental a los gastos pasados, María Silvia comenzó a señalar áreas donde se podía recortar. Propiedades menores que no eran productivas y que podían venderse. Su lógica era implacable y clara. No estaba destruyendo el pasado, sino podando las ramas muertas para que el árbol pudiera sobrevivir. Luis Julián la escuchaba, asombrado por su claridad. Ella veía la hacienda no como un conjunto de recuerdos, sino como un organismo vivo que necesitaba sanar. Fue ella quien tuvo la idea más radical. ¿Y las joyas?, preguntó en voz baja. Se refería a la colección de Elena, guardada en una caja fuerte en el dormitorio principal. Eran piezas valiosas, compradas en tiempos de abundancia, que ahora no eran más que capital inmovilizado. Para Luis Julián, la sugerencia fue como una profanación. Vender las joyas de Elena se sentía como vender sus recuerdos, como ponerle un precio a su amor. Se negó rotundamente, el dolor y la lealtad al pasado resurgiendo con fuerza. Eso nunca, dijo, su voz dura. Es lo único que me queda de ella. La tensión llenó la habitación, amenazando con destruir el frágil puente que habían construido esa noche. María Silvia no insistió. Simplemente lo miró con una empatía que lo desarmó. No se trata de borrarla, Luis Julián, dijo, usando su nombre por primera vez. Se trata de honrar lo que ella amaba. Ella amaba esta casa, esta tierra. Las joyas son solo cosas. La hacienda es vida. Usar esas cosas para salvar esta vida es la mejor manera de honrar su memoria. Sus palabras no eran una manipulación, sino una verdad profunda y simple. Lo obligó a confrontar una pregunta dolorosa. ¿A qué le era leal? ¿A los objetos inanimados que representaban el pasado, o al futuro vivo de la tierra y la gente que dependía de él? A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, Luis Julián tomó una decisión. Fue al dormitorio principal, el santuario de Elena que rara vez visitaba, pero esta vez no fue solo. Se detuvo en la puerta y esperó a María Silvia. «Ven conmigo», le dijo. Su voz era queda pero firme. Fue una invitación a cruzar la última frontera que los separaba, a entrar juntos en el corazón de su dolor. Ella lo siguió en silencio. Él abrió la caja fuerte y sacó el pesado cofre de terciopelo. Lo puso sobre la cama y lo abrió. Las joyas brillaron bajo la luz de la mañana, frías y hermosas, como lágrimas petrificadas. Eran el último vestigio de un mundo que ya no existía. Se quedaron mirando las joyas en silencio por un largo rato. Para Luis Julián, cada pieza contaba una historia, un collar de un aniversario, unos pendientes de un viaje a la capital, pero al mirarlas ahora con María Silvia a su lado, las historias parecían lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Vio el peso de esas joyas, no solo su valor monetario, sino el costo emocional de aferrarse a ellas. Lentamente, cerró la tapa del cofre. El suave clic del cierre resonó en la habitación silenciosa como un punto final. Se giró hacia María Silvia y le entregó el cofre. «Para nuestro futuro», dijo. No fue una rendición sino una liberación. En ese acto, el fantasma de Elena no fue desterrado con rabia, sino despedido con una triste y necesaria gratitud, dejando por fin espacio para que algo nuevo pudiera crecer. La noticia de la recuperación de la hacienda El Silencio viajó más rápido que el viento de la montaña, llegando a los oídos de la familia de María Silvia no como un motivo de alegría, sino como una oportunidad. Semanas después de que la tierra volviera a respirar, un carruaje ostentoso, que contrastaba dolorosamente con el entorno rústico, se detuvo frente a la casona. De él descendieron su madre, una mujer cuya vanidad había sobrevivido a la ruina, y su hermana Isabela, cuya belleza ahora estaba teñida por una amargura mal disimulada. No venían a celebrar el éxito de su hija y hermana, venían a cobrar su parte, convencidos de que el milagro de la cosecha les daba derecho a reclamar más de lo que ya habían recibido por su sacrificio. Esperaban encontrar a una María Silvia humillada, una sirvienta con título de esposa, y se prepararon para ejercer sobre ella la misma tiranía emocional que siempre habían practicado. Lo que encontraron lo desconcertó. María Silvia lo recibió en el porche, no con la cabeza gacha, sino con una serenidad que nunca le habían conocido. Su vestido era simple,
de trabajo, pero lo llevaba con una dignidad nueva. No había rastro de la joven asustada que habían enviado a la fuerza a ese lugar. A su lado, Luis Julián apareció, alto y silencioso como siempre, pero su presencia ya no era la de un carcelero, sino la de un guardián. Saludó a sus parientes políticos con una formalidad gélida que no dejaba lugar a la familiaridad. La madre y la hermana intercambiaron una mirada rápida, una mezcla de sorpresa y creciente resentimiento. El tablero de juego no era el que ellas habían imaginado, y la pieza que creían poder mover a su antojo ahora parecía tener voluntad propia. La cena de esa noche fue una obra de teatro de tensiones contenidas. La madre de María Silvia no paraba de alabar el supuesto buen gusto de Elena, la difunta esposa, comentando sobre la vajilla, los candelabros, cada detalle un recordatorio de que su hija era una recién llegada, una usurpadora. Isabela, por su parte, hablaba con desdén de la vida en el campo, describiéndola como primitiva y aburrida, una indirecta clara a la nueva vida de su hermana. María Silvia respondía a cada provocación con respuestas breves y educadas, sin morder el anzuelo. Su calma era un espejo que reflejaba la fealdad de sus intenciones, y eso las enfurecía aún más. Luis Julián permanecía en silencio, observando la interacción con una atención depredadora, cada palabra de sus invitadas registrándose en su mente como una cuenta en un libro de deudas. El ambiente se volvió cada vez más denso. La conversación giró hacia los planes futuros de la hacienda, y la madre de María Silvia, con una audacia increíble, comenzó a sugerir inversiones que beneficiarían a su familia, como si la propiedad fuera una empresa conjunta. Luis Julián la interrumpió con una sola frase cortante: «Las finanzas de mi hacienda no son tema de discusión en esta mesa». El silencio que siguió fue total, pesado y violento. Isabela, sintiendo que perdían terreno y consumida por los celos al ver a su hermana en una posición de poder que ella creía merecer, decidió lanzar su veneno más potente, apuntando directamente a la herida que sabía que nunca había cerrado. Se giró hacia Luis Julián con una sonrisa falsa, su voz goteando una piedad cruel. «Debe ser una prueba de su gran caridad, Luis Julián», dijo, su mirada deteniéndose con exageración en la ceja de su hermana. «El poder mirar más allá de una imperfección tan visible. Mi pobre hermana siempre ha necesitado de la compasión de los demás». El ataque fue brutal, no solo por las palabras, sino por el lugar y el momento elegidos. Fue un intento de reducir a María Silvia a su cicatriz, de recordarle a ella y a todos en la habitación que, a pesar de todo, seguía siendo la hija fea, el premio de consolación. El aire se congeló. Los sirvientes que atendían la mesa se detuvieron en seco, con los ojos fijos en el suelo, testigos involuntarios de una crueldad que helaba la sangre. María Silvia no lloró, no les daría esa satisfacción. Pero Luis Julián vio cómo sus manos, que descansaban sobre su regazo, se apretaban hasta que los nudillos se pusieron blancos. Vio el brillo de un dolor antiguo y profundo en sus ojos, la resignación de quien ha escuchado la misma sentencia toda su vida. Y en ese instante, algo dentro de él, algo que había estado luchando por salir durante meses, finalmente rompió todas sus cadenas. El fantasma de Elena, con su belleza perfecta e intocable, se desvaneció, reemplazado por la imagen de esta mujer real, herida y valiente, sentada a su lado. La elección que el destino le ponía delante era clara: podía permanecer en silencio, ser cómplice de su humillación y seguir siendo el viudo leal a un recuerdo, o podía levantarse y ser, por primera vez, el esposo de la mujer que le había devuelto la vida. Lentamente, sin un solo movimiento brusco, Luis Julián dejó su copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue el único ruido en el comedor. Luego, ante la mirada atónita de todos, extendió su mano y tomó la de María Silvia, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto de posesión y protección inconfundible. La sostuvo con firmeza, sintiendo el leve temblor que ella intentaba reprimir. Levantó la vista y miró directamente a Isabela. Sus ojos grises ya no eran fríos, sino que ardían con una furia tranquila y aterradora. Su voz, cuando habló, fue baja pero resonó en cada rincón de la habitación, cargada con el peso de una verdad irrefutable. «Usted ve una imperfección», comenzó, su pulgar acariciando suavemente la mano de María Silvia.
Yo veo la marca de una mujer que sobrevivió a una caída que habría roto a otras. Usted habla de caridad. Yo hablo de la fortuna de haber encontrado un tesoro que ustedes, en su ceguera, desecharon como si fuera una piedra. Hizo una pausa, su mirada moviéndose de Isabela a su madre, clavándolas en sus asientos. Durante meses, esta casa fue una tumba, un monumento a lo que se había perdido. Y fue esta mujer, con estas manos que han trabajado la tierra y han sanado lo que estaba enfermo, quien trajo la vida de vuelta, no con belleza para ser admirada, sino con una fuerza para ser reverenciada. Cada palabra era un golpe, desmantelando la narrativa de su familia, redefiniendo el valor de María Silvia ante sus ojos y los del mundo. Su hermana no necesita compasión, continuó, su voz subiendo un tono, llena de una convicción feroz. Necesita ser vista por lo que es. El corazón de esta hacienda. El alma que le devolvió el pulso a este lugar y a su dueño. La verdadera belleza, la que perdura, no es la que se admira en un retrato. Es la que florece en la adversidad y da frutos donde otros solo ven tierra yerma. Y esa belleza, señoras, es algo que ustedes jamás entenderán. La declaración fue absoluta, un veredicto final que reescribía toda la historia. Luego, sin soltar la mano de su esposa, se puso de pie, su imponente figura dominando la habitación. La cena ha terminado, anunció con una calma mortal. Y su visita a esta casa. También, les pido que se retiren, ahora. No hubo gritos ni insultos. Solo una orden fría, innegociable, la expulsión de dos mundos, que ya no podían coexistir en el mismo espacio. La madre y la hermana se quedaron paralizadas, sus rostros una máscara de shock y humillación. Por primera vez en sus vidas, su crueldad les había sido devuelta, no con la misma moneda, sino con una verdad que las dejaba sin defensas. Se levantaron torpemente, sin atreverse a mirar a nadie, y salieron del comedor, su salida tan vergonzosa como su llegada había sido arrogante. El silencio que quedó tras su partida era diferente. Ya no era tenso sino sagrado. María Silvia levantó la vista hacia su esposo, sus ojos llenos de una emoción que no podía nombrar, una mezcla de gratitud, incredulidad y un asombro abrumador. Que alguien la defendiera de esa manera, que viera en su cicatriz no una falla sino una fortaleza, era algo que su corazón nunca se había atrevido a imaginar. Él la miró, y en sus ojos ella no vio lástima sino una admiración profunda, un respeto que iba más allá de sus habilidades en el campo. Vio por primera vez el reflejo de una mujer que era digna de ser amada, no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas. Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo estrellado, las últimas murallas entre ellos se derrumbaron. Fue Luis Julián quien rompió el silencio, no para hablar de la familia de ella, sino de sí mismo. El ciego he sido yo, María Silvia, confesó, su voz ronca por la emoción. Estuve tanto tiempo adorando a un fantasma, a un recuerdo perfecto, que me negué a ver la vida que crecía a mi lado. Le fui leal a la muerte y en el proceso, casi pierdo la oportunidad de vivir de nuevo. Sus palabras eran una disculpa, no solo por su indiferencia inicial, sino por la injusticia de haberla comparado con un ideal inalcanzable. Era la confesión de un hombre que finalmente se perdonaba a sí mismo por seguir adelante. Creí que mi dolor era lo único real que me quedaba. Continuó, su mirada perdida en la oscuridad de los cafetales. Y me aferré a él como un náufrago a una tabla. No me di cuenta de que no era la tabla lo que me mantenía a flote, sino el ancla que me hundía. Fuiste tú quien cortó la cuerda. No solo salvaste mi tierra, me salvaste a mí, de mí mismo. La vulnerabilidad en su voz era algo que ella nunca había escuchado. El hacendado duro y severo había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre que admitía sus errores y reconocía su necesidad de ella, no como una administradora o una madre para sus futuros hijos, sino como su compañera. María Silvia, por su parte, finalmente le permitió ver sus propias heridas. Yo también vivía con un fantasma, admitió en un susurro. El fantasma de la niña que nunca fue lo suficientemente buena, lo suficientemente bonita. Cada día aquí, esperaba que te dieras cuenta del error, que me vieras como ellos me ven y me desecharas.
No sabía cómo aceptar un gesto amable porque nunca creí merecerlo. Sus palabras eran la llave que abría la última puerta de su corazón, permitiéndole a él entrar en los lugares más dolorosos de su alma. Era una confesión mutua de sus miedos más profundos, un acto de confianza total. Él se giró para mirarla, la luz de la luna iluminando la cicatriz en su ceja. Con una delicadeza que contradecía sus manos ásperas, le acarició el rostro, su pulgar trazando suavemente la línea de la vieja herida. «Nunca más», dijo, su voz era una promesa solemne. «Nunca más dejaré que nadie, ni siquiera tú misma, te haga dudar de tu valor. Esta casa ya no es un mausoleo. Es nuestro hogar. Y tú no eres una sustituta. Eres su fundamento». En ese momento, bajo el silencio cómplice de la noche, el contrato de conveniencia se disolvió, y en su lugar nació un pacto de amor, forjado no en la belleza superficial, sino en la verdad desnuda de dos almas que se habían encontrado y sanado en la soledad. La decisión de Luis Julián de vender las joyas de Elena se convirtió en el primer acto de su nueva vida juntos. No fue un evento sombrío, sino un ritual de liberación. Viajaron juntos a la capital, no como un hacendado y su esposa de conveniencia, sino como socios. Mientras él negociaba con los joyeros, María Silvia compraba semillas nuevas, herramientas modernas y libros de agronomía. Invirtieron cada centavo del pasado en el futuro de la hacienda. Fue un intercambio simbólico. Cambiaron los adornos de una vida por los cimientos de otra. La venta de las joyas no borró el recuerdo de Elena, sino que lo transformó. Su memoria dejó de ser una carga para convertirse en el capital que financió el renacimiento de la tierra que ella, a su manera, también había amado. A su regreso la hacienda El Silencio comenzó una transformación visible. Con los fondos asegurados y la deuda del banco saldada, pudieron concentrarse en la innovación. Construyeron nuevos canales de riego, mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores y diversificaron los cultivos, plantando árboles frutales y hortalizas junto a los cafetales. La hacienda, antes paralizada por el luto, ahora bullía de actividad y esperanza. María Silvia y Luis Julián trabajaban codo a codo. Sus conversaciones ya no eran sobre el pasado, sino sobre los planes para la próxima cosecha, sobre el futuro de su gente y de su tierra. Se convirtieron en un equipo inseparable, sus fortalezas complementándose a la perfección. La última resistencia a este nuevo orden vino, como era de esperar, de Isadora. La vieja capataz, aunque había sido testigo de la defensa de Luis Julián a su nueva esposa, seguía luchando con su lealtad dividida. Un día, encontró a María Silvia en el antiguo cuarto de Elena, no para profanarlo sino para guardar cuidadosamente sus pertenencias en baúles de cedro. «Esto no está bien», murmuró Isadora, con lágrimas en los ojos. «Es como si le estuvieran borrando». María Silvia se detuvo, y en lugar de enojarse, la miró con una compasión inesperada. «No la estamos borrando, Isadora», le dijo con suavidad, «estamos haciendo espacio». No se puede construir una nueva vida sobre un altar. Elena siempre será parte de la historia de esta casa. Pero ahora, la casa necesita seguir viviendo. Su sabiduría y su respeto por el pasado finalmente desarmaron a la anciana, quien, con un sollozo, comenzó a ayudarla a doblar los viejos vestidos de seda. Fue un acto de paz, la rendición final del pasado ante el presente. El primer amanecer después de la tormenta fue distinto. El sol que se filtraba por las ventanas del comedor no parecía iluminar un museo, sino una casa que despertaba de un largo sueño. Luis Julián y María Silvia desayunaron en un silencio que ya no era de distancia, sino de una profunda e íntima complicidad. No necesitaron hablar de lo ocurrido la noche anterior. La decisión de él, su defensa inquebrantable, había dicho más que 1000 conversaciones. Por primera vez, se miraron a través de la mesa no como dos extraños unidos por un contrato, sino como un hombre y una mujer que habían elegido estar juntos, que habían luchado en la misma trinchera y habían ganado. El aire de la hacienda se sentía más ligero, como si una pesada carga, invisible pero opresiva, se hubiera levantado de los cimientos de la casa y de sus almas. La transformación de la casa comenzó esa misma semana,
En un acto tan simbólico como necesario, fue María Silvia quien lo propuso, con su habitual delicadeza. Quizás es hora de darle un poco de sol a las habitaciones cerradas, dijo, refiriéndose al ala oeste, donde el cuarto de Elena permanecía como un santuario intocable. Luis Julián, que en otro tiempo habría reaccionado con una furia defensiva, simplemente asintió. Entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de dejar de vivir en él. Juntos, abrieron las pesadas cortinas de terciopelo, dejando que la luz inundara por primera vez en años el polvo suspendido en el aire. No era un acto de profanación, sino de sanación, el primer paso para convertir un mausoleo en un hogar vivo, un espacio para el futuro que estaban construyendo. El proceso de guardar los recuerdos de Elena fue un ritual de despedida, solemne y respetuoso. No tiraron nada. Con la ayuda de una izadora silenciosa y resignada, doblaron los vestidos de seda, envolvieron en paños suaves los cepillos de plata, y guardaron las cartas y los libros en baúles de cedro. Luis Julián encontró un pequeño dibujo a carboncillo, que Elena había hecho de un colibrí en el jardín, un recuerdo de su lado más simple y genuino, lejos de las fiestas y los lujos. Lo guardó en su cartera, no como una reliquia sagrada, sino como el recuerdo tierno de una mujer a la que había amado. María Silvia, por su parte, trataba cada objeto con un cuidado que desarmó por completo a Isadora, demostrando que su intención no era reemplazar, sino hacer espacio para una nueva vida, honrando la que había terminado. El cambio más significativo fue el del gran retrato al óleo que dominaba la sala principal. Durante meses, sus ojos habían seguido a María Silvia, un juez silencioso de su presencia en la casa. Una tarde, Luis Julián, con la ayuda de 2 jornaleros, lo descolgó de la pared. No lo escondió en un desván, sino que lo llevó a su despacho personal, un lugar más íntimo. Aquí es donde debe estar, le dijo a María Silvia, como parte de mi historia, no como el centro de nuestro presente. La pared vacía en la sala se sintió extraña al principio, como un espacio en blanco en una página. Pero pronto se convirtió en un símbolo de posibilidad, un lienzo esperando a ser llenado con los nuevos recuerdos que ellos, juntos, crearían. Era la declaración visual de que el futuro por fin tenía permiso para comenzar. La noticia de la expulsión de la familia de María Silvia y la consolidación de su matrimonio se extendió por la comarca como un reguero de pólvora. La historia, contada y adornada en cada tertulia, se convirtió en una leyenda local. Cuando Luis Julián y María Silvia hicieron su primer viaje al pueblo después de aquellos eventos, las miradas que recibieron eran distintas. Ya no había lástima para él ni desdén para ella, había una mezcla de asombro y un respeto a regañadientes. Veían a un hombre que había tenido el valor de elegir el carácter sobre la belleza convencional, y a una mujer cuya fortaleza silenciosa había logrado lo que nadie creía posible: devolverle la vida al hacendado del silencio. Caminaban juntos, no como un arreglo extraño, sino como una unidad de poder, un testimonio de que las verdaderas alianzas se forjan en el corazón, no en los salones. La vida en la hacienda floreció con una nueva energía. María Silvia, ahora con la confianza plena de su esposo, comenzó a imprimir su propia personalidad en la casa. Los jarrones ya no se llenaban exclusivamente con las rosas blancas que le gustaban a Elena, sino con ramos coloridos de flores silvestres que ella misma recogía en sus paseos matutinos. Las ventanas, antes casi siempre cerradas, ahora permanecían abiertas, dejando que la brisa del campo y el sonido de la vida exterior llenaran los pasillos. Introdujo música en las tardes, no desde un piano melancólico, sino desde una pequeña guitarra que uno de los jornaleros sabía tocar con alegría. La hacienda El Silencio comenzó a hacerle honor a su nombre de una manera nueva. Ya no era el silencio del luto, sino la paz silenciosa de un hogar feliz. Para celebrar la primera cosecha exitosa después de la plaga, una cosecha que era enteramente un triunfo de la sabiduría de María Silvia, decidieron organizar una fiesta para todos los trabajadores. Era algo que no se hacía en la hacienda desde mucho antes de la muerte de Elena. No fue un evento formal, sino una celebración genuina en el gran patio de la casa. Se asó un ternero, corrió el vino, y la música llenó el aire hasta bien entrada la noche. Por primera vez en años, el sonido de la risa resonó en los muros de la casona. Luis Julián,
que siempre había mantenido una distancia formal con sus hombres, compartió su mesa con ellos, escuchando sus historias y riendo con sus bromas. Fue una noche en la que las jerarquías se disolvieron, unidas por la gratitud y la esperanza compartida. En medio de la celebración, hubo un momento que selló su unión de una forma más profunda que cualquier ceremonia. Sentados en los escalones del porche, observando el fuego y la alegría de su gente, Luis Julián tomó la mano de María Silvia. No dijo nada, pero en su mirada había un universo de gratitud y de amor. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza total. En ese instante, rodeados por la vida que habían reconstruido juntos, entendieron que su historia no era la de un viudo que encontró consuelo, ni la de una mujer rechazada que encontró refugio. Era la historia de dos mitades rotas que, al unirse, habían creado un todo más fuerte y más hermoso que cualquier cosa que hubieran conocido por separado. Su amor no había sido un golpe de suerte, sino una construcción paciente, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del respeto mutuo. Los años que siguieron solidificaron esa nueva realidad. La hacienda El Silencio se convirtió en un modelo de prosperidad en la región, no solo por la calidad de su café, sino por el trato justo a sus trabajadores y las innovaciones agrícolas que María Silvia, siempre estudiosa, continuó implementando. La pareja se convirtió en el pilar de su comunidad, respetados no por su riqueza, sino por su sabiduría y su integridad. La historia de cómo la hija fea había salvado la hacienda se contaba a los niños como una fábula, una lección de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que se ve por fuera, sino en la riqueza que se cultiva por dentro, en el alma. El tiempo trajo consigo la prueba definitiva de su renacimiento. Un año después de aquella cena trascendental, el llanto de un bebé rompió el silencio de la casona. El nacimiento de su primer hijo, un niño sano y fuerte, fue la culminación de su viaje. Para Luis Julián, sostener a su heredero no era solo la continuación de su linaje, sino la materialización de un futuro que había creído perdido para siempre. Para María Silvia, era la confirmación de que era capaz de crear vida y amor en un lugar donde solo había encontrado rechazo. El niño, criado entre los cafetales y el amor incondicional de sus padres, creció sin conocer los fantasmas del pasado, en un hogar donde las cicatrices no se ocultaban sino que se honraban como mapas de supervivencia. La historia de Luis Julián y María Silvia dejó una marca imborrable en la memoria del valle. Incluso décadas después, cuando ambos ya no estaban, los viejos contaban a los jóvenes la leyenda del hacendado, que recibió una piedra, y descubrió que era un diamante en bruto. Su legado no fueron solo las tierras prósperas que dejaron atrás, sino una lección de vida que se transmitió de generación en generación. Que el amor más verdadero no es el que busca la perfección, sino el que tiene el coraje de encontrar la belleza en lo imperfecto, y la fuerza para sanar las heridas, tanto las propias como las del otro. La hacienda nunca volvió a ser conocida como El Silencio, sino como El Renacer. En sus últimos años, a menudo se les veía caminar juntos al atardecer por los senderos de los cafetales, sus manos entrelazadas, sus pasos sincronizados por una vida de complicidad. A veces, él se detenía y, con la misma ternura de aquella primera vez, le acariciaba la cicatriz de la ceja, ya suavizada por el tiempo. No era un gesto de recuerdo del dolor, sino de gratitud. Era su recordatorio personal del día en que la vida, de la manera más inesperada, le había dado una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, sino para encontrar algo infinitamente más real. Y ella le sonreía, una sonrisa serena que contenía la sabiduría de quien sabe que su verdadero hogar no era la tierra ni la casa, sino el corazón del hombre que había aprendido a verla. Porque al final, su historia no fue sobre la superación de un luto o la conquista de un amor, fue sobre el poder redentor de ser visto de verdad. Demostró que un corazón puede ser tan yermo como una tierra devastada por la plaga, pero que con el cuidado adecuado, con la paciencia y la sabiduría de un amor que no se rinde, puede volver a florecer, más fuerte y más fértil que nunca. Enseñaron a todos los que los conocieron que el valor más grande no se encuentra en el rostro que el mundo admira, sino en el alma que un corazón solitario
aprende a atesorar como su más preciado tesoro. Si crees que ninguna historia de quienes se quedan atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Y así, la Hacienda El Silencio dejó de existir, no en el mapa, sino en el alma de quienes la habitaban. En su lugar, nació El Renacer, un nombre susurrado primero por los trabajadores, y luego adoptado oficialmente por sus dueños. Los años que siguieron no fueron una continuación de la historia, sino un capítulo completamente nuevo, escrito con la tinta de la paciencia, el trabajo, y un afecto que no necesitaba de grandes declaraciones para demostrar su solidez. La prosperidad que alcanzaron no se midió solo en sacos de café exportados, sino en la paz tangible que se respiraba en el aire, en las risas de los niños que jugaban en el patio donde una vez solo reinaba la melancolía, y en la forma en que dos personas, antes náufragas en sus propias soledades, habían aprendido a navegar la vida como un solo navío, sorteando las tormentas y disfrutando de la calma con la misma unidad de propósito. El amor que construyeron no se parecía en nada a las historias de los libros que Elena leía. No tuvo la urgencia de un primer encuentro apasionado ni la poesía de los versos románticos. Fue un amor terrenal, forjado en la adversidad, como las plantas de café que habían salvado juntos. Creció lentamente, echando raíces profundas en el suelo del respeto mutuo, antes de atreverse a florecer. Era un amor de gestos cotidianos, en la taza de café que él le llevaba al huerto cada mañana, en la forma en que ella le masajeaba los hombros cansados al final del día, en las decisiones sobre la hacienda que tomaban juntos, sentados en el despacho, sus voces entrelazándose en un diálogo de iguales. Era un pacto de reconstrucción, la promesa silenciosa de que, sin importar las cicatrices que el pasado les hubiera dejado, juntos construirían un futuro donde esas marcas fueran un testimonio de su fuerza, no de su fragilidad. Con el tiempo, Luis Julián aprendió que el corazón humano no es un recipiente que se llena una sola vez, sino una tierra fértil capaz de albergar más de un jardín. El recuerdo de Elena no se desvaneció sino que encontró su lugar adecuado. Dejó de ser el altar que ocupaba el centro de su vida para convertirse en un rincón sereno en el jardín de su memoria, un lugar que podía visitar con ternura y gratitud, pero sin el peso paralizante del luto. Comprendió que el amor que sentía por María Silvia no traicionaba al que había sentido por su primera esposa, simplemente era diferente. El primero había sido un amor de juventud, idealizado y brillante como el sol del mediodía. El segundo era un amor de madurez, profundo y sereno como la luz del atardecer, un amor que no buscaba la perfección, sino que encontraba su fuerza en la aceptación de las imperfecciones compartidas. Para María Silvia, el mayor legado fue la disolución de los fantasmas de su propia historia. La voz de su familia, que durante tantos años le había susurrado al oído que no era digna de amor, se fue apagando hasta convertirse en un eco lejano e irrelevante. Encontró su reflejo no en los espejos de la casona, sino en los ojos de su esposo y en el respeto de su gente. Se convirtió en la matriarca de El Renacer, una figura de sabiduría a la que los trabajadores acudían en busca de consejo no solo sobre las cosechas, sino sobre la vida. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en el valle, un recordatorio para todas las jóvenes que se sentían invisibles de que el verdadero valor no se mide por la aprobación de los demás, sino por la capacidad de hacer florecer la vida allí, donde otros solo ven tierra estéril. En sus años dorados, su rutina era un poema a la vida sencilla. Caminaban juntos al amanecer, cuando la neblina aún cubría los cafetales, inspeccionando la tierra que era tanto su sustento como el símbolo de su unión. Él, que antes era un hombre de silencios ásperos, ahora compartía sus pensamientos con ella, sus preocupaciones y sus sueños para sus hijos y sus nietos. Ella, que antes vivía tras un muro de timidez, se había convertido en su consejera más sabia, su brújula moral y emocional. No necesitaban multitudes ni fiestas. Su mundo era la hacienda, y su felicidad residía en el ritmo constante de las estaciones, en el trabajo compartido y en la certeza de tener al otro a su lado, un ancla segura en el cambiante mar de la vida. Su vínculo trascendió el romance para convertirse en algo más fundamental,
una sociedad del alma. Eran dos pilares que sostenían el mismo techo. Él le dio un hogar y un nombre, pero ella le devolvió el pulso a su vida. Él le ofreció protección del mundo exterior, pero ella lo protegió de los demonios de su propio interior. En el crisol de la crisis de la roya y la crueldad familiar, no solo se habían enamorado, se habían reconocido. Habían visto más allá de las fachadas, la del viudo adusto y la de la hija fea, para encontrar la esencia del otro. Y en esa esencia, encontraron el complemento perfecto para sus propias almas incompletas, demostrando que a veces, el mayor acto de amor, es simplemente tener el coraje de ver a alguien por quien realmente es. La comunidad que los rodeaba aprendió una lección profunda de su unión. En una sociedad donde los matrimonios eran a menudo transacciones y la belleza un capital invaluable, la historia de Luis Julián y María Silvia fue una revolución silenciosa. Demostró que un hombre podía encontrar una felicidad más duradera en la fortaleza y la inteligencia de su compañera que en la admiración superficial de su belleza. Y demostró que una mujer, despojada de los atributos que el mundo consideraba valiosos, podía construir un imperio de respeto y amor a través de su propio mérito. Su vida juntos se convirtió en un nuevo tipo de ideal, uno más alcanzable y mucho más real, el ideal de una pareja que se elige y se construye cada día. El legado que dejaron no se podía medir en hectáreas ni en pesos de oro. Su verdadero legado fue la transformación de un concepto. Cambiaron el significado de la palabra valor. Enseñaron, con el ejemplo de sus vidas, que el valor de una persona no está en la suavidad de su piel, sino en la fortaleza de sus manos para trabajar y sanar. Que la belleza no es un don con el que se nace, sino una cualidad que se cultiva a través de la bondad, la resiliencia y la capacidad de crear vida donde antes había muerte. Su historia se convirtió en el patrimonio inmaterial del valle, una verdad fundamental transmitida al calor del fogón en las noches frías. En la vejez, sentados en el porche de la casona, a menudo observaban a sus nietos correr por los mismos campos que ellos habían salvado. Luis Julián, con el cabello completamente blanco y el rostro surcado por las arrugas del tiempo y del sol, a veces tomaba la mano de María Silvia, una mano que ya no era joven pero que seguía siendo fuerte, y la llevaba a sus labios. Era un gesto de reverencia, el reconocimiento silencioso de que todo lo que veía ante él, la familia, la prosperidad, su propia paz, se lo debía a la mujer que su familia le había enviado como una burla. Era la confirmación final de que el mayor tesoro de su vida había llegado a él disfrazado de sacrificio. Y ella, con la misma serenidad que la había caracterizado siempre, le devolvía la mirada, y en sus ojos no había rastro de las viejas heridas, solo la luz tranquila de una vida plena. Había llegado a esa casa esperando ser rechazada, y en cambio, había encontrado un lugar donde echar raíces y florecer de una manera que nunca habría creído posible. Su historia no era la de una cenicienta que encuentra a su príncipe, sino la de una jardinera paciente que con amor y dedicación, había logrado cultivar la flor más rara y hermosa en el corazón de un hombre que se creía un desierto. Porque al final, el campo guarda las historias que el tiempo no se atreve a borrar. La de Luis Julián y María Silvia, no está escrita en libros de historia, sino en la tierra misma de la hacienda. Está en el verde vibrante de los cafetales que ella salvó, en la solidez de los muros de la casona que él defendió, y en el viento que susurra entre los árboles, contando a quien sepa escuchar la historia de cómo el amor, el verdadero amor, no es encontrar a alguien perfecto, sino aprender a ver la perfección en un alma imperfecta. Su vida juntos fue un testimonio de que sanar no significa olvidar lo que se perdió, sino tener el valor de construir algo nuevo con lo que queda. Es un recordatorio de que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo a menudo no llega con el estruendo de un milagro, sino con la silenciosa constancia de alguien que, contra todo pronóstico, decide quedarse, trabajar a nuestro lado y ayudarnos a labrar la tierra de nuestro propio corazón, hasta que, un día, sin que apenas nos demos cuenta, vuelve a dar frutos. Y es que, en los valles aislados donde la vida sigue el ritmo de la naturaleza, se aprende una verdad fundamental, que las tormentas más feroces no pueden arrancar de raíz lo que está destinado a crecer, y el amor de ellos,
nacido en la sombra del luto y el desprecio, estaba destinado no solo a sobrevivir, sino a convertirse en el árbol más frondoso de todo el valle, un refugio bajo el cual muchas generaciones aprenderían el verdadero significado de la palabra hogar. Porque el verdadero valor, la lección final que su historia susurra a través del tiempo, no se encuentra en el rostro que el mundo admira, sino en el alma que un corazón solitario aprende a atesorar como su más grande, inesperado y preciado tesoro.